lo que haces en nuestras vidas y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues igual para darles un breve reporte, allá en la iglesia de Cauquel, para los que no la conocen, está ahí por el Animaya, y pues gracias a Dios el Señor ha bendecido, ha estado pues igual la iglesia creciendo, hermanos inscribiéndose a los cursos de discipulado, y pues ha habido muchas bendiciones que el Señor ha hecho, ¿verdad?, en estos últimos años con nosotros, y pues siempre pues le damos muchas gracias a Dios por sus oraciones. Yo sé que están orando por nosotros allá en la iglesia de Cauquel, y pues toda la gloria se la damos a Él, y pues siempre pues un placer nuevamente estar con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Juan. Vámonos a Juan capítulo 8. Vámonos al libro de Juan capítulo 8. Y vamos a hablar de un tema que me gusta mucho acerca de una de las características de nuestro Señor, que es la misericordia de nuestro Señor, pero la vamos a ver aquí nosotros aplicada en la vida de una mujer que era una mujer adúltera. Yo creo que ya han conocido esta historia, ¿verdad? Cómo el Señor Jesús se toma esta situación complicada que estaba viviendo una mujer adúltera, unos fariseos que querían pues encontrar a Jesús en un error para acusarle, pero pues no podemos engañar a Dios, no podemos nosotros pretender ser más sabios que Dios, y el Señor utiliza esto para precisamente hacer una gran muestra de su misericordia y el amor que tiene por todos nosotros como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Para entender un poco el contexto aquí, antes de empezar en Juan capítulo 8, pues recordemos que es cuando Jesucristo pues ya está abiertamente haciendo su ministerio en Jerusalén. En ese momento donde vamos a leer en el capítulo 8, Jerusalén estaba dividida, porque unos días antes el Señor Jesús acababa de sanar a una persona que estaba paralítica, ¿se acuerdan? Y entonces la sanó en el día de reposo. Y como la sanó en el día de reposo, pues los fariseos lo querían matar. Imagínate eso. No solamente se enojaron, sino que además querían cometer un homicidio porque había sanado a un paralítico en el día de reposo. Entonces Jerusalén estaba dividida. Había quienes estaban a favor de los fariseos, había quienes estaban a favor pues de que Jesús no era cualquier hombre, sino que pues ¿de dónde más podrían venir estos milagros, estas señales, si no era de Dios mismo? Entonces es en este contexto donde nos encontramos aquí en Juan capítulo 8 y vamos a ver nuestra historia. Juan 8, versículo 1. Vamos a hacer una lectura, pues vamos a ir versículo por versículo, lo vamos a leer todo completo ahorita y luego lo vamos a ir analizando. Juan 8, 1. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vamos a ir analizando qué es lo que está sucediendo en este momento. Como te dije, estaba dividido en este momento Israel, Jerusalén, por esta situación. Y dice el versículo 1: Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Jesús, a él le gustaba mucho ir al monte de los olivos porque otros pasajes de la palabra nos dicen que iba a orar. Era un momento donde incluso en la noche él pasaba vigilias orando. Con su Padre. Él le encantaba pasar ese tiempo a solas orando con Dios Padre. Y en esta ocasión, él bajando por la mañana, después de volver del Monte de los Olivos, ¿a dónde fue Jesús? ¿Dónde nos dice la palabra que fue Jesús? Al templo de Jerusalén. Ahora, el templo de Jerusalén no era una iglesia cualquiera, no era una iglesia más, era el lugar más importante para todos los judíos. Era el lugar de adoración, el lugar donde ellos llevaban los holocaustos. No era tan sencillo, ¿verdad?, que pasara desapercibido lo que estaba haciendo Jesús. Él decide ir al templo de Jerusalén. ¿Y qué hace en el templo de Jerusalén? Dice: volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Ahora, tenemos que entender otra parte del contexto. Estamos en Juan capítulo 8
iba a pasar un poco de tiempo después, muy poco tiempo, para que él fuera arrestado y que él fuera entregado para ser crucificado. Estamos ya viviendo los últimos momentos, los últimos días del Señor Jesús, y es en este momento el que él está orando y tiene el deseo de ir y enseñar la palabra de Dios al templo de Jerusalén. Pero hay algo interesante que vemos aquí en el versículo 2. Cuando fue al templo, ¿cuántas personas estaban con él en el templo? Todo el pueblo. ¿Cuánto es todo el pueblo? ¿Estaba en un pueblito chiquito en Galilea o dónde estaba el templo? En Jerusalén. Era la ciudad más grande de los judíos. Dice, todo el pueblo estaba en el templo. Acuérdate que estaba dividida en ese momento Jerusalén. Unos decían que él era Dios, otros decían que él era un farsante, los fariseos decían eso. Entonces, cuando se enteran de que Jesús va al templo a predicar, a enseñar, se llena. Tienen un templo lleno. Ahora, pues yo me imagino aquí a veces hay actividades en que se llena toda la iglesia, ¿no? Ya luego por eso tuvieron que, me acuerdo cuando yo venía aquí con Cristi, a veces se hacían las reuniones de Navidad todos juntos y ya no cabíamos y ya todos tenían que estar parados, ¿verdad? Ya no podíamos caminar y fue que se empezaron a dividir las actividades. Pero cuando está llena toda la iglesia, pues es muy gozoso, ¿verdad? Es muy bello. Pero en este momento el templo de Jerusalén, imagínate, era mucho más grande que aquí este auditorio. Cientos de personas, miles de personas reunidas para escuchar a Jesús. A veces pensamos que estaba Jesús con un grupo de unos cuantos estudiantes. Era el templo de Jerusalén lleno. Dice la Biblia, todo el pueblo escuchando lo que estaba enseñando Jesús. Todo el pueblo fue y les enseñaba a Jesús. Y dice la Biblia, todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Les estaba enseñando la palabra de Dios. Y todo el pueblo, miles de personas, estaban escuchando. Ahora, versículo 3. Entonces, en medio de esta enseñanza, en medio de este templo lleno, con miles de personas, todos atentos a lo que está diciendo Jesús en ese momento, dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio. Tomaron a una mujer adúltera. Ahora, en el Antiguo Testamento se menciona que cuando una mujer se encontraba en adulterio o un hombre se encontraba en adulterio, tenía que haber un juicio. Tenía que haber un juicio donde 2 o 3 personas tenían que dar testimonio de lo que había hecho esta persona para poder ya después emitirle una sentencia que estaba igual puesta en la ley. Pero aquí no se habla de ningún juicio. Aquí nos dice que la encontraron en el acto mismo y la llevaron inmediatamente al templo. En el acto mismo que la encontraron y la llevaron al templo. Ahora, la Biblia no nos da muchos detalles, pero es posible que haya sido en ese mismo periodo de tiempo que la encontraron. Posiblemente la encontraron y así como estaba, posiblemente no muy bien vestida, posiblemente llorando. ¿Te imaginas a esta mujer? Ella era judía. Ella sabía cuál era la consecuencia de lo que había hecho. Ella sabía qué le hacían a las mujeres adúlteras de acuerdo con lo que decía la ley de Moisés. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué decía la ley de Moisés que le pasaba a una mujer adúltera? Tenía que ser apedreada hasta morir. No sé ustedes, pero no es algo muy agradable. A mí no me gustaría que me lancen una piedra, ¿verdad? Imagínate ella cuando la agarran los fariseos y la van arrastrando al templo. ¿Tú crees que ella iba muy tranquila caminando con ellos? ¿O te la imaginas gritando, llorando, arrastrándose, tratando de soltarse y entre todos llevándola a la fuerza? Era una escena. Y en este momento, ¿dónde la ponen? En el templo, donde Jesús está enseñando con miles de personas oyendo la palabra de Dios. ¿Tú crees que los fariseos estaban muy preocupados por hacer justicia, porque se estaba ofendiendo el nombre de Dios? Bueno, más adelante vamos a ver que eso era lo último que les importaba a ellos. Ellos querían hacer una escena. Ellos querían poner en evidencia al Señor Jesús. Y eso es lo que había en su corazón. Ellos no querían hacer justicia. Ellos nada más querían, de manera hipócrita, poner una ocasión a Jesús para encontrarlo en un error. Pero pues no podemos engañar a Dios. Dice la palabra en el versículo 3, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, todavía le dicen, maestro, con respeto, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No había pruebas, no hubo juicio, en su corazón no estaba el bien espiritual de Israel, ni siquiera el bien espiritual de esta mujer. Ellos llevaron sin juicio a esta mujer delante de las miles de personas que estaban escuchando a Jesús. Ellos le dijeron, maestro,
pero no creían que Él era ni siquiera un maestro o ni siquiera que ellos creían que Él venía de Dios. Ellos creían que era un hombre, nada más, al que querían enjuiciar y después asesinar. Dice el versículo 5, le siguen preguntando, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mira, vamos a ver algo. Pon una separación acá y vámonos a Deuteronomio 22, 22. Vámonos a Deuteronomio 22, 22. Porque eso sí, si algo sabían hacer los fariseos era usar la ley. Ahora ellos la torcían, la usaban para sus beneficios, pero usaban la ley. Vamos a ver Deuteronomio 22, 22. Deuteronomio 22, 22. Nos dice este versículo, si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Viste en esa lectura que hicimos dónde llevaron al hombre? ¿Llevaron al hombre? No, ¿por qué? Porque no les importaba. Ellos no querían hacer justicia, ellos no querían guardar la ley de Dios, ellos solo querían hacer un punto. Nada más querían causar una escena y poner en juicio a Jesús. Ellos no llevan a este hombre, no están cumpliendo la ley tal cual la dice la palabra de Dios. Mira, vamos a ver Romanos 13, Romanos 13, 1. Vamos a hacer un paréntesis aquí nada más para entender, porque podríamos decir, bueno, ¿y por qué hoy en día no apedreamos a las mujeres? ¿Tú crees que sería algo prudente hacer? Bueno, pues vamos a ver por qué la palabra nos dice que ya no hacemos eso hoy en día, ¿verdad? Nada más para analizar un poco acerca de la ley de Dios. Nosotros tenemos que entender que la ley de Dios se divide en 4 partes distintas, la ley del Antiguo Testamento. La ley se divide en ley ceremonial, que tiene que ver con todas las fiestas judías, con la celebración de la Pascua. Hay otra división de la ley que es la ley sacrificial, que la ley sacrificial tiene que ver con todos la ceremonia, los ritos que tenían que hacer para ofrecer un holocausto, un animal en sacrificio, todas las ofrendas que se hacían en el templo, esa es la ley sacrificial. Luego tenemos la ley judicial de Dios, que esa ley judicial eran las normas de control o de actividad social para la nación de Israel. Era como la constitución de Israel, ¿no? Cómo tenían que tratar con los robos, cómo tenían que tratar con los aspectos legales, eso es la ley judicial. Y hay otra que es la ley moral de Dios. ¿Qué es la ley moral de Dios? Es ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos son ley moral de Dios. Entonces, en estas 4 diferentes áreas se divide la ley de Dios. Tenemos que entender algo. ¿Por qué nosotros hoy en día, por ejemplo, ya no ofrecemos holocaustos en el templo de Jerusalén? ¿Nunca te has preguntado por qué como cristianos ya no vamos y ofrecemos un holocausto? ¿Ya no tenemos que matar animales por nuestros pecados? Bueno, la Biblia nos dice en Hebreos que Jesucristo fue el holocausto perfecto. Él fue el que tomó nuestro lugar y Él es el cordero por el cual todos nuestros pecados fueron pagados en la cruz. Entonces, debido a ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz, ya nosotros no tenemos la necesidad de seguir la ley sacrificial del Antiguo Testamento porque esta ley se cumplió en Jesucristo. Entonces, como está cumplida la ley, ya no es necesario que sigamos haciendo sacrificios. Entonces, ya no seguimos la ley sacrificial. Todas estas leyes que me hablaban de los sacrificios, ya no es necesario que como cristianos lo sigamos porque se cumplió en Cristo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la ley ceremonial? Las fiestas, ¿por qué como cristianos nosotros ya no celebramos la Pascua, ya no celebramos las fiestas judías que pensarías, oye, pues qué chévere, ellos tienen una fiesta cada mes, ¿no? 2 fiestas al mes, siempre es fiesta, fiesta, fiesta. Bueno, el Señor Jesús nos dejó 2 ceremonias a la iglesia, ceremonias espirituales que tienen un simbolismo espiritual que tenemos que cumplir. ¿Quién se acuerda cuáles son estas 2 ceremonias que tiene que hacer la iglesia? El bautismo y la Santa Cena. Cuando nosotros como cristianos cumplimos con el bautismo, que es el primer acto de obediencia después de aceptar a Jesucristo, sumergirnos en agua por completo en semejanza de su muerte, salir por completo del agua en semejanza de su resurrección, y la Santa Cena, que es cuando todos juntos, ¿verdad? Tomamos jugo de uva, comemos pan, recordando la muerte de Cristo,
Cuando cumplimos con estos dos mandamientos que nos deja el Señor, cumplimos con la ley ceremonial. Porque todas las fiestas judías, si estudias lo que significaban, hablaban de Jesús. Todas las fiestas judías eran una muestra para que los judíos supieran que iba a venir el Mesías y cómo iba a venir y en qué momento iba a venir. Era una preparación para que los judíos esperaran al Mesías. Cuando viene Cristo, se cumple el propósito de estas ceremonias, pero hay otras dos ceremonias nuevas que nos hablan de recordar su muerte y recordar que va a regresar: el bautismo y la Santa Cena. Entonces, cuando como cristianos nosotros guardamos el bautismo y la Santa Cena, ya no es necesario que nos sujetemos a las fiestas judías. No que sea pecaminoso que hagas una fiesta judía, pero no es necesario que la hagas para estar a cuentas con Dios. Pero sí es necesario que te bautices y participes en la Santa Cena, ¿verdad? Entonces, esa es la ley sacrificial, se cumplió en Cristo. La ley ceremonial, vemos que se cumple con el bautismo, la Santa Cena. Por cierto, todas las leyes ceremoniales que hablaban acerca del sacerdocio también ya son cumplidas en Cristo Jesús y en el bautismo y la Santa Cena, y por eso como cristianos ya no nos debemos de sujetar a las leyes ceremoniales judías. ¿Qué es una ley ceremonial? ¿Recuerdas que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se dice que no debemos de comer animales impuros? La carne de puerco, ¿verdad? Todo esto, eso es ley ceremonial. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? O bueno, ¿qué más bien dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Que ya los alimentos, cuando son, ¿verdad? Cuando son comidos con acción de gracias, el Señor los limpia. Espiritualmente ya no es algo que vaya en contra del Señor. Entonces ya no estamos sujetos a judaizar. De hecho, por eso se peleó Pablo con Pedro. ¿Te acuerdas que Pedro quería que judaizaran todavía los gentiles y Pablo le dice, no, ya no debemos de judaizar? Entonces, como cristianos, no debemos de sujetarnos a las ceremonias judías, al abstenernos de alimentos, abstenernos de los días, ¿verdad? Guardar el día de reposo como lo guardan los judíos. No estamos sujetos a eso. Ahora, el día del Señor es el día del Señor. No estoy diciendo que no hay que guardar el día del Señor, pero no en la ceremonia judía, ¿no? Como lo guardan ellos el sábado. Entonces, ley sacrificial, ley ceremonial, se cumple el bautismo y Santa Cena. Ley moral, esa hasta el día de hoy la tenemos que seguir cumpliendo. Amar a tu prójimo y amar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Esa ley es para siempre, ¿verdad? El mismo Señor Jesús, cuando le preguntan, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento en la ley que dice el Señor Jesús? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, porque Él depende de la ley y los profetas. Es decir, la ley moral hasta el día de hoy y para siempre va a seguir, ¿verdad? ¿Y la ley judicial? ¿Qué pasó con la ley judicial? ¿Cuál es la ley judicial? ¿Te acuerdas? La que tenía que ver con el funcionamiento social de la nación de Israel. Mira, vamos a ver aquí Romanos 13, 1, 2. Todo lo que les comentaba era para llegar a este punto, pero es información interesante que es bueno que sepamos. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Para que yo cumpla con la ley judicial, me tengo que sujetar a la Constitución mexicana. Cuando yo me sujeto a las normas y leyes de mi país, estoy cumpliendo con la ley judicial de Dios, por lo que dice Romanos 13. Entonces, es así como cumplimos con la ley judicial. Ahora, ¿nosotros somos la nación de Israel de hace 2000 años en el desierto o somos el país de la República Mexicana? El país de la República Mexicana. Por eso estas leyes judiciales, como el de la mujer adúltera, apedrearla, ya no se aplican a nosotros. Porque ¿qué me dice la ley mexicana? Bueno, hay otras maneras de tratar con este tipo de casos. Y yo me tengo que sujetar a estas normas. ¿Hasta dónde tengo que sujetarme a estas normas? Bueno, la Biblia también es muy clara. Vamos a ver Hechos 5:29. Hechos 5:29. Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que
a los hombres. Entonces, ¿cuál es el límite para obedecer a la ley mexicana? Siempre y cuando la ley mexicana no me pida pecar, yo la tengo que obedecer. Si ya la ley mexicana me manda, por ejemplo, me obliga la ley mexicana a cometer un aborto, yo tengo que decir no, porque yo tengo que obedecer a Dios primero. Aunque lo diga la ley, aunque lo permita la ley, Dios está primero, yo no voy a cometer asesinato, ¿verdad? Aunque la ley mexicana me diga que está bien que dos personas del mismo sexo se casen y que yo como pastor estoy obligado a casarlos, yo tengo que decir, aunque lo puede decir la ley mexicana, pero yo tengo que obedecer primero la ley de Dios. Entonces hay un límite. ¿Cuál es el límite? La palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, pagar mis impuestos en el SAT. No me gusta, pero no es pecado. Entonces tengo que pagar mis impuestos. Sacar mis placas nuevas. Otra vez. Le acabo de poner a mi coche las placas viejas. No es un pecado. Quizás no estoy muy de acuerdo, pero tengo que pagar lo que es justo. Pagar mi predial. Pues ya subió un montón y el gobierno ni se va a dar cuenta. Si quiero estar a cuentas con Dios, tengo que estar a cuentas con el gobierno mexicano. Entonces, hacer todo lo que sea un delito contra la Constitución mexicana, siempre y cuando no sea un pecado, pues es algo que ofende a Dios. Entonces, yo tengo que estar sujeto a la Constitución mexicana para cumplir con la ley judicial de Dios. Siempre y cuando no sea algo que me lleve a pecar, ¿verdad? Entonces, todo esto, ¿para qué se los explicaba? Es por eso que hoy en día, por ejemplo, ya no vamos a apedrear a una mujer adúltera. Y también el Señor Jesús nos explica algo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero bueno, una de las razones es porque ya no estamos sujetos a la ley judicial del Antiguo Testamento, sino a la Constitución mexicana de hoy en día. Muy bien. Entonces, otro de los motivos, por ejemplo, es que, ¿por qué será que aquí en México, y a veces he escuchado esto, ¿no? ¿Por qué en México, cuál es el matrimonio que vale, ¿no? En México. Porque en Estados Unidos, si un pastor te casa, pues ya estás casado. Pero en México, ¿cuál será el matrimonio que vale? ¿La iglesia nada más? Si solo te casas por la iglesia, es muy bonito, es una acción de gracias, pero hasta que te casas por el civil estás a cuentas con Dios. Porque en la Constitución mexicana nos dice que para poder ser un matrimonio legal, yo tengo que estar constituido delante de un registro civil. Entonces, pero ya nos casamos en la iglesia y no estamos los papeles no están en orden, pero ya nos casamos por la iglesia, entonces ya estamos bien. No, tienes que ponerte a cuentas con Dios estando de acuerdo en el registro civil, ¿verdad? Son algunas aplicaciones para seguir pues con las normas que nos dice el Señor, para vivir de forma ordenada. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver con la mujer adúltera? Vamos a volver. Vámonos a Juan capítulo 8, versículo 5. Juan capítulo 8. Versículo 5. Versículo 5. Estamos otra vez con los fariseos rasgándose las ropas porque estaba ofendiéndose la ley de Dios con esta mujer que estaba cometiendo adulterio. Dice el 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, en ese momento, ellos estaban en México o en Israel. ¿Qué ley aplicaba? La ley ceremonial y la ley judicial judía todavía, porque acuérdate que aquí Jesucristo no había muerto, no había resucitado, hasta ahí todavía es el Antiguo Testamento. Aplicaba todo el Antiguo Testamento. El nuevo pacto viene en el momento que Cristo muere y resucita. Entonces ahí estaban sujetos todavía a esta ley judicial. Entonces lo que decían los fariseos era cierto. En la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? No habían hecho juicio, no habían llevado al hombre, no querían hacer justicia y esto nos lo aclara el versículo 6. Mas esto decían que tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Entonces en su corazón querían tentar a Jesús. O sea, la razón por la que estaban haciendo todo eso, por la que llevaron a la mujer adúltera delante de miles de personas que estaban escuchando la enseñanza, porque querían tentar a Jesús. A ellos no les importaba hacer lo que era correcto. A ellos no les importaba que se estuviera ofendiendo a Dios. Hay que tener cuidado cuando nosotros actuamos, no actuar de forma hipócrita igual que ellos. ¿Me ofendo porque Dios está siendo ofendido o me ofendo porque es algo que a mí no me gusta? ¿Verdad? Tengo que poner primero la ley de Dios, no mis preferencias, no mis gustos.
Ahora, tal vez no les caía bien a ellos Jesús porque ellos a lo mejor iban a perder poder o autoridad, los fariseos, pero no importaba, lo importante es lo que decía la palabra de Dios. Y Jesús es el Mesías, ellos tenían que sujetarse a lo que dice la palabra. Entonces, ¿me ofendo yo porque es algo que ofende a Dios o me ofendo porque es algo que a mí no me gusta nada más? ¿Verdad? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Esto decían para tentarle, para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. ¿Por qué era una tentación? ¿Cuál era la tentación? Si Jesús decía, sí, mátenla, apedréenla como dice la ley de Moisés, iban a decir, no tiene misericordia. Vean, va a asesinar a esta mujer en el templo delante de todas las personas y lo iban a poder acusar. Y si decía, no, vamos a tener misericordia de ella, así que no la vamos a matar, iban a decir, está quebrantando la ley de Moisés, entonces no proviene de Dios. No había manera de ganar, aparentemente. Decían los fariseos, lo agarramos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir ahora? Vamos a ver Isaías 45:9. Dios, te agarramos, ya no hay forma de que escapes de esta, Dios. Es que somos bien inteligentes, ¿no? No sabes. Isaías 45:9. No, es que Dios no se espera a la que voy a hacer. No, ni se la espera. Yo y Dios nos entendemos, ¿verdad? Yo sé que a veces peco, pero yo tengo mis formas de tratar con Él. Él y yo sabe que hay maneras en que a veces peco, pero luego lo arreglo, no pasa nada. Vamos a ver qué dice Isaías 45:9. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Vamos a pelear con Dios y vamos a ganar? Dios, es que yo sé más que tú. Yo no creo que tú pudieras mandar a alguien al infierno. Yo no creo que Dios sería así. Es que yo no creo que la Biblia sea correcta. Yo no creo que lo que diga Jesús es correcto. Yo tengo mi propia forma de pensar. ¿Voy a pelear con Dios y le voy a ganar? Porque los fariseos lo intentaron. Y vamos a ver que no les va a ir muy bien. Pero hay que ponernos en nuestro correcto lugar. Hay que reconocer que Él es Dios y nosotros no. Dice la Biblia, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos hechura de su mano. Y por eso le tenemos que rendir cuentas a Él. Entonces nos pone en nuestro correcto lugar el Señor. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros? ¿Soy más sabio que Dios? ¿Lo voy a tentar? ¿Es sabio tentar a Dios? Dios, en tu palabra tú dices que esto tienes que hacer, entonces yo declaro que lo vas a cumplir. ¿Yo le voy a decir a Dios qué es lo que va a hacer? ¿Es justo que yo como criatura le exija a Él que cumpla la palabra que Él ya conoce? Claro que Él lo escribió, Él no va a mentir, le va a cumplir su palabra. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Me humillo delante de Dios o yo le exijo que haga lo que yo digo? Es muy peligroso tentar a Dios y decir, Señor, exijo que cumplas esto. Señor, reclamo esta promesa. Ahora hay diferentes maneras en que esto se ha usado, ¿verdad? Pero la forma incorrecta de hacerlo sería decir, porque lo dice tu palabra, Señor, te quiero forzar a que lo cumplas. No. Eso es muy peligroso. Porque no le vamos a ganar al Señor. El Señor nos dice siempre en su palabra que nos acerquemos con súplicas, ¿verdad? Rogándole, humíllate delante de Dios y Él te exaltará cuando fuera tiempo. El que se exalta delante de Dios va a ser humillado. Y el que se humilla va a ser exaltado. Yo me tengo que acercar a Él con un corazón humilde. ¿Los fariseos se acercaron a Jesús con un corazón humilde o un corazón soberbio? ¿Es importante con qué corazón me acerco a Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Y yo no le voy a ganar si peleo con Él, si pleiteo con Él. No es sabio reclamarle promesas a Dios. Es sabio que nos recordemos a nosotros qué es lo que dice su palabra, eso sí. Señor, dame fuerza porque tu palabra dice que tú me vas a proveer lo que necesito. Señor, dame fuerza porque tu palabra dice que tú vas a luchar por mí. Señor, dame fuerza porque tu palabra dice que tú eres mi escudo en medio de la batalla. Eso es correcto, eso es sabio. Pero yo no le estoy exigiendo a Él que cumpla lo que Él ya dijo. Yo uso la palabra para recordarme a mí quién es Dios, ¿verdad? Entonces hay que ponernos a cuentas con Él. Señor, si tú me das este trabajo, te prometo que voy a ir a la iglesia todos los días.
Si tú me das este trabajo, ahora sí, Señor, te voy a dar el diezmo, pero me vas a dar este trabajo primero. Hazme esa prueba y si me cumples, entonces yo te voy a cumplir. ¡Wow! No, pues qué afortunado es Dios, ¿verdad? No hagamos tratos así con Dios. Hay que hacer lo que es justo, pero yo no puedo tentarlo y decirle, Señor, si tú cumples esto, quiere decir que me escuchaste. Hay que tener cuidado. Yo le clamo, le pido, le suplico, pero no tengo que poner a prueba a Dios, no tengo que tentar a Dios, ¿verdad? Eso no es algo sabio. Tú prometes proveerme de lo que necesito, pruébalo, Señor. ¡Wow! Ten cuidado. Lo promete proveer, pero ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Él lo promete, pero mi corazón tiene que estar primero en el lugar correcto, ¿verdad? En buscarlo a Él y servirle a Él. Señor, tú no eres justo, porque mira todo lo que me pasó en mi vida. Mira todo lo que me ha pasado. Dime ahora tú por qué permites que esto me pasara a mí. ¿Yo le voy a exigir a Él que Él me dé cuentas a mí? A Job le dijo, ciñe tus lomos, ¿verdad? Como varón. Y escúchame ahora, le dijo Dios a Job. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba los cimientos de la tierra? ¿Verdad? No voy a detener su mano y preguntarle qué haces. Señor, ayúdame. Ayúdame a poder poner mi mirada en ti. No vamos a enjuiciar a Dios, no le vamos a ganar a Dios. Versículo 6, vamos a volver aquí a Juan, capítulo 8. Versículo 6. Entonces, en este contexto, pues están los fariseos soberbios que van a tentar a Jesús, le pusieron una trampa, piensan que le van a ganar a Dios. Y la respuesta de Jesús es impresionante. Versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle miles de personas, todos en el templo, escuchando. Imagínate todos los ojos de las miles de personas del templo viendo a Jesús a ver qué va a hacer. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Decidió ignorarlos. Está escribiendo en el suelo. Pero quién sabe qué estaba escribiendo. Hay muchos que han dicho que es un salmo o que está escribiendo la ley de Deuteronomio. No se sabe exactamente. Pero el Señor Jesús decide ignorarlos y escribir en el suelo mientras le hablaban. Es decir, Jesús no se incomodó. No dijo, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, no puede ser, mira lo que me están haciendo, la trampa que me están poniendo. Ni se incomodó. Decidió ignorarlos y seguía escribiendo en tierra. Él seguía enseñando la palabra de Dios. Posiblemente estaba escribiendo unos versículos. Él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Estaba en plena predicación con miles de personas viéndolo quizás delante de él. Y ahora, claro que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Claro que Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. No podemos engañarlo. Podemos engañar a otros hermanos. Podemos engañar al pastor. A mi esposa. No es cierto, amor. Pero no podemos engañar a Dios. Él sabe lo que hay en nuestro corazón y por eso el Señor no les respondió. Cuando yo le pido algo al Señor en oración, pero en mi corazón hay algo alejado de su voluntad, Dios no nos va a responder. Dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros placeres. Dios no te va a responder. Señor, ¿por qué no me has permitido ganarme el melate, Señor? Llevo 10 años pidiéndotelo, Señor. No me va a dar algo que me va a destruir, porque es un Padre que me ama, ¿verdad? Entonces, si no te responde Dios, bueno, hay que analizar, bueno, ¿cómo está mi corazón? ¿Le estoy pidiendo para algo que es mi deleite o es algo que le agrada a Dios? Tengo que poner a cuentas con Él. Él siempre escucha la oración. Ahora, no creas que Jesús no escuchó lo que ellos decían. Claro que lo escuchó, pero no les respondió conforme a su necedad. Dice también la palabra, no le respondas al necio conforme a su necedad. Entonces, ¿Jesús qué hizo? No les respondió, ¿verdad? Él estaba de acuerdo a su palabra. Entonces, en este primer punto es la presentación de la mujer adúltera. Ahora viene una parte muy interesante, el veredicto de Jesús. Ya que le pusieron a la mujer adúltera en medio, ya que le van a preguntar, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Jesús por fin responde. Vamos a ver, mira, qué interesante. Juan 8, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, o sea, le empezaron a preguntar, dinos, pues, ¿qué vas a hacer? O sea, no nos dice la palabra cuántas veces, pero aparentemente muchas veces le empezaron a decir, ¿qué vas a hacer? Dinos tú que estás en el templo enseñando.
empezaron a hablar mientras estaba en el templo, él enseñando, y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, una sola cosa les dijo, una frase. Miles de personas, otra vez imagínate, todos los ojos puestos en él, miles de personas, a lo mejor todos guardaron silencio para escuchar qué es lo que iba a decir Jesús. Una sola frase les dice. Una sola frase proveniendo de Dios. Ah, mira qué impresionante. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Una frase. ¿Cuánta sabiduría en una sola frase? Y a los miles de personas que lo estaban acusando y a todos los que estaban a su alrededor los dejó sin poder decir nada. ¿Le voy a ganar a Dios si me pongo al tú por tú? No, no puedo. No puedo. Tengo que reconocer quién es Él y quién soy yo. Versículo 9. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Empezaron a preguntarle varias veces, empezaron a decirle al Señor que les tenía que responder y finalmente les responde, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Por qué había tanta sabiduría en esto? Uno, no estaba quebrantando la ley de Moisés, porque no les dijo no la apedreen, les dijo es justo que ella sea apedreada porque cometió adulterio. Ahora Jesús seguramente la conocía, sabía lo que había hecho. ¿Te acuerdas de la mujer samaritana? Claro que el Señor la conocía y le dijo, ¿verdad? Este con el que vives ahorita no es tu marido, has tenido 5 y con el que estás ahorita no es tu marido. Jesús sabía todo de esta mujer. Él dijo, sí, es justo que ella sea apedreada por lo que dice la ley de Moisés. El que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra. Eso era justo para hacer y estaba cumpliendo con la ley de Moisés. Pero al mismo tiempo estaba juzgando con un justo juicio. ¿Por qué? Mira, vamos a poner aquí una separación y acompáñame a Mateo 7:5. Mateo 7:5. Mateo 7:5. Bueno, vamos a verlo todo completo, del 1 al 5. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Miren, entonces no hay que juzgar a nadie. Hay que seguir leyendo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué está diciendo? En la ilustración que nos da el Señor. Si tú ves a alguien que tiene una paja en su ojo y tú tienes una viga, ahora esta palabra viga era una de las partes estructurales de madera de una casa. Normalmente pues, son como de unos 3 metros, de un 4 por 4 pulgadas, ¿no? Dice la palabra, si tu hermano tiene una espiga en el ojo y tú traes una viga de 4 metros en tu ojo, a ver, déjame, voy a sacarte esa espiga. Ay, joles, es que ¿cómo puedes ver con eso que tienes en tu ojo? A ver, y le voy a sacar la espiga al ojo de mi hermano cuando yo tengo una viga de madera gigantesca en mi ojo. ¿A qué se refiere? Que no tenemos que ser hipócritas para juzgar. Yo primero tengo que sacar la viga de mi ojo y luego dice, entonces vas a ver bien para sacar la espiga del ojo de tu hermano. No dice, ahí le dejas la espiga a tu hermano. Dice, ayúdale a sacar la espiga de su ojo, ciertamente, pero primero quita la viga de tu ojo. Entonces, ¿la mujer adúltera había pecado? Sí. Los fariseos, por lo que vemos, habían pecado mucho más. Nadie de ellos era libre de pecado. ¿Hay un pecado mayor que otro delante de Dios? Delante de un Dios santo, 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 ¿hay un pecado que sea menos merecedor de tanto castigo como el otro o todos son mortales?
En la tradición católica, ¿verdad? Se enseña que hay pecado venial y pecado mortal. Y los pecados mortales, esos son tremendos, pero los veniales no pasa nada, mentirita blanca por allá. Pero ¿qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, no hay pecados veniales. De acuerdo con la palabra de Dios, todos los pecados son mortales. Todos los pecados te van a condenar al infierno al morir. Todos. Una mentira blanca, no hay mentiras blancas. Todos te van a condenar al infierno delante del Dios santo, santo, santo. Por eso es que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. El punto es, los fariseos no eran más justos que la mujer adúltera. Y Jesús con justo juicio juzga. El que de ustedes esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es un justo juicio. Cuando vamos a juzgar a alguien nosotros, si hay un pecado en un hermano, ¿verdad?, que haya que corregir, la Biblia dice que nos tenemos que exhortar en amor unos a otros, con mansedumbre, no buscando destruir al hermano, sino a ayudarlo, ¿verdad?, levantarlo. Dice la palabra que nos edifiquemos unos a otros. Satanás es el que destruye, nosotros no queremos destruir a nadie. Nosotros tenemos que ayudar a levantarle. Es que mira, pecó y no ha venido a la iglesia, vamos a pegarle todos juntos. No. ¿Qué dice la Biblia? Ayúdalo a levantarse, ¿verdad? Cuando tienes un bebé recién nacido, ¿será que los bebés recién nacidos te pueden morder? ¿Será que el bebé recién nacido pues no te va a obedecer? ¿Verdad? Va a llorar mucho. ¿Y qué haces con el bebé recién nacido? Está llorando mucho este bebé. Me mordiste. Sácate. Es que es una carga. ¿O qué hacemos con un bebé recién nacido? Lo cuidas hasta que crezca y le enseñas a no morder. Lo cuidas. ¿Qué hacemos con un recién convertido? Es que recibió a Cristo la semana pasada, pero la otra vez lo vi que estaba pecando. Ya vamos a sacarlo y patearlo y vamos a hablar todos más de él. No hacemos eso con un bebé recién nacido. ¿Por qué lo vamos a hacer con un hermano recién nacido espiritual? Oye, hermano, fíjate que esto que estás haciendo pues no es agradable a Dios. Mira, te va a destruir, es mal testimonio, hermano. En amor, ¿verdad? A los bebés recién nacidos los tratas en amor hasta que crecen. Hay que tratarnos en amor unos a otros. Hay que juzgar con un justo juicio, ¿verdad? Es lo que hace el Señor Jesús. Ahora, ve al Señor Jesús. Jesús es el creador de todo, de acuerdo con Juan 1. Y estaba aquí con esta mujer adúltera que estaban queriendo apedrear. Y ya la conocía por completo. Y te voy a decir algo, Jesús la amaba de una forma que nadie más la iba a amar en toda la historia. De la misma forma que Él te amó a ti. De la misma forma que Él nos amó a nosotros. Es su creación. Dios no quiere que su creación se pierda, por eso murió por todos. No por unos sí, unos no. Creo que lo están viendo con el pastor Larry, ¿no? Murió por todos, para que todos se salven. Mira, vamos a seguir leyendo. Vamos a volver a Juan 8. Vamos a volver a Juan 8. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús sabía que ninguno de ellos era digno de arrojar una piedra contra ella. Él lo sabía, Él los conocía a todos. Sabía que no iban a arrojarle una piedra. Sabía los secretos de todos ellos. Tanta sabiduría en una sola frase. Delante de cientos de personas, lo dice, se agacha, sigue escribiendo. Y va pasando el tiempo y ahora los fariseos tenían que tomar una decisión. ¿Le podían arrojar una piedra? Habiendo sido expuestos delante de miles de personas, que les dijo Jesús, el que de vosotros esté libre sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Te aseguro que los fariseos no tenían buen testimonio, porque todos los conocían. Y empezando, dice la palabra, desde los más viejos, que probablemente eran los más sabios, y que tenían más pecados también, empezaron a salir. Nadie se atrevió a arrojarle una sola piedra a esta mujer. Tanta sabiduría. Fueron saliendo uno a uno los más viejos primero, al final los más jóvenes, pues ya viéndose solos, a lo mejor entraron en razón y salieron también. Una pregunta, ¿ella merecía ser condenada? ¿Merecía ser apedreada? Sí. Había cometido adulterio, era lo que decía la ley de Moisés, sí. merecía ser condenada, merecía ser apedreada.
¿Ellos eran quienes debían de ejecutar la condena a los fariseos? No. Es lo que les dijo Jesús. Ella sí es digna de ser condenada, arroje la piedra, el que esté libre de pecado. Ellos no eran quienes tenían que emitir ese juicio. No tenía que ejecutar la condena a ellos. ¿Quién tenía que ejecutar la condena? Mira, vamos a ver Mateo 5:17. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Fíjate, le dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él no vino a quitar la ley de Moisés, Él vino a cumplirla. Y porque ya se cumplió, no es necesario que nosotros la sigamos cumpliendo, ¿verdad? 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a otros hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo puedo ser más justo que un escriba y un fariseo? Ellos dedicaban toda su vida a estudiar la ley. Toda su vida. Se dedicaban a transcribir la ley de Dios desde que eran jovencitos hasta que eran adultos y era toda su vida de escribir, estudiar la ley de Moisés. ¿Cómo yo voy a ser más justo que ellos? Bueno, primero tenemos que entender que nosotros, ¿cómo es que llegamos a ser justos? ¿Seremos justos por nuestras buenas obras solamente? Las obras no nos justifican. Es imposible ser justos por nuestras obras. Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados. Todos los pecados que el Señor Jesús ya conocía los pagó en la cruz. Y cuando tú aceptas por fe a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Él te justifica. A través de la fe en Cristo Jesús, ¿es que tú te vuelves más justo que los fariseos y los escribas? Por la fe en Él, por la fe en Cristo Jesús. Él nos justificó. Y ahora que somos justificados, por amor yo tengo que vivir haciendo su voluntad. Yo tengo que amarlo a Él de vuelta. Las buenas obras no son para ganarme un lugar en el cielo, son para mostrarle a Dios que le amo. Es por eso que Él espera que hagamos buenas obras. Eso no te va a hacer ganar más un lugar en el cielo. Ya eres salvo a través de Cristo. Son para que le muestres a Dios que le amas. Y parte de estas buenas obras que podemos hacer ya como pues justificados es juzgar con justo juicio. Juzgar con justo juicio. Al final, vamos a regresar acá a Juan 8. Al final se fueron todos. Al final se fueron todos. Versículo 8 dice, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Todos salieron. Uno a uno fueron saliendo, se quedó solo Jesús con la mujer adúltera. ¿Cuál era la meta de Jesús? ¿Puedes poner en la pantalla, por favor? Mira, vamos a ver Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Igual si lo quieres buscar en la Biblia, pues vamos a buscarlo. Gálatas 6:1. ¿Qué quería hacer Jesús? ¿Ella era justa o era pecadora? Era pecadora. ¿Merecía ser condenada con una apedreada? Sí. Pero Jesús quería algo más. ¿Qué quería hacer Jesús? Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, atacadle, hablar mal de él y señalarlo. ¿Qué dice? Restauradle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso que ha habido en la tierra. La mansedumbre es evitar el conflicto, que tengas un corazón de hacer la paz, no de hacer conflicto. Entonces, cuando veas a alguien que dice cometió una falta, un pecado, ¿cuál es la meta? ¿Destruirlo o restaurarlo? Que vuelva a Cristo.
con espíritu de mansedumbre, con amor. Hermano, te amo. Ven a los pies de Cristo. Cristo te ama. Satanás te dice, mira lo que hiciste, Dios no te va a recibir, aléjate. Ya mira, por eso que hiciste, ni trates de acercarte a Dios. ¿Y qué dice el Señor? Ven a mí. Yo te amo como nadie te ha amado. Yo quiero darte una vida bendecida, gozosa. Ven a mí. ¿Y qué dice la palabra? A los que cometen algún pecado, tráelos con mansedumbre a Cristo nuevamente. Esa es nuestra tarea como iglesia. Por eso hierro con hierro se aguza, nos dice la palabra. Nos necesitamos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. ¿Qué tanto últimamente en lo que llevamos del año, pues cuánto, un mes? ¿Qué tanto he sido yo una herramienta de Dios para estimular a otros hermanos al amor y a las buenas obras? ¿O he hablado mal de alguien a sus espaldas? ¿O he hablado del pecado de otros a espaldas de los demás? ¿O qué tanto yo les he ayudado a aquellos que se están apartando para traerlos de nuevo a Cristo, para orar por ellos? Porque ¿cuál era la meta de Jesús? Era restaurar a esta mujer. Eso era lo que quería hacer Jesús. Mira, vamos a seguir leyendo. Versículo aquí en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, porque ahorita es él, pero luego puedo ser yo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley ¿de quién? De Cristo, la que estamos viendo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. La meta era restaurar. Jesús no quería destruir a esta mujer adúltera. Quería apartarla de ese camino que le estaba destruyendo, porque sí era un pecado y ese pecado la iba a destruir. El adulterio mata. El adulterio destruye familias. El adulterio destruye ministerios. Satanás lo usa tremendamente. Tener cuidado, es un pecado. Pero ¿qué quiere hacer el Señor? Restaurar. Que nos apartemos de ese pecado, que caminemos nuevamente con Él. Fíjate el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Los fariseos se creían superior a todos. No, es que yo ya acabé doctrinas básicas 1, ya. No, yo estoy en Sea Libre, mi experiencia con Dios. Los que están empezando, bueno. No, es que yo ya estoy en el seminario, ¿verdad? Ya, primer año del seminario. No, es que yo ya me gradué del seminario. No, los que están apenas, digamos, no. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Él dice, el que se gloríese en Cristo, no en nosotros. Nosotros no somos nadie. Es Cristo en quien nos tenemos que gloriar. ¿En quién es Él? ¿En cómo nos rescató? ¿De dónde nos sacó? ¿Verdad? Los fariseos se querían poner por encima de todos los demás y Jesús los puso en su lugar. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Y es que, yo ya voy a ir a la iglesia porque está llena de hipócritas la iglesia. Debes haber escuchado eso, ¿no? Es que ya no voy a ir a la iglesia porque siempre hay pecado y se supone que pues son cristianos. Pues una iglesia es un hospital espiritual. ¿Que en un hospital va a haber sanos o enfermos? Enfermos que quieren sanarse para ser más como Jesús. Entonces nosotros pues debemos más bien ser enfermeros. No voy a ir con un cuchillo a seguir golpeando a los que están en el hospital. Tengo que ayudar a que los demás se curen. Entonces hay que ayudarnos a crecer en amor, estimulándonos al amor y a las buenas obras. Nuestro trabajo como iglesia. Vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué estaban haciendo los judíos? Decían, yo soy mejor porque ella es peor. Usaban el pecado de los demás para ponerse por encima. No, es que yo soy superior porque mira a todos estos pecadores. ¿Y qué dice este versículo? Gloríate respecto de ti y no en otro. No en otro. Soy más justo porque no soy tan pecador como la hermana adúltera. Al menos yo no miento. Al menos yo no soy chismoso. Bueno, al menos yo no robo. ¿Verdad? Todos somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios. Ese es el punto. Versículo 5. Porque cada uno llevará su propia carga. El punto es enfocarte en lo que yo necesito corregir.
Yo como esposo, ¿qué necesito corregir? Yo sé que mi esposa a lo mejor tiene cosas que cambiar. Yo estoy cumpliendo con mi papel. Yo le estoy enseñando la palabra de Dios a mi esposa. No te enfoques en tu esposo. Es que tú no conoces a mi esposo. Bueno, como esposa, ¿estás siendo respetuosa de tu esposo? ¿Estás obedeciéndole? ¿Estás haciendo ayuda idónea? ¿Verdad? Cada uno tiene que cumplir con su papel. Gloríate no en el otro, en Cristo. ¿Qué necesito corregir yo? No te enfoques en los demás, porque cuando empiezas a poner el ojo en el otro, viene depresión, viene desánimo. Mejor di, Señor, ¿qué necesito cambiar yo? Vamos ya a Juan 8, ver nuestro último punto, estamos terminando. Y vamos a terminar con la misericordia de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Juan 8, 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. De forma voluntaria, sin que nadie se lo pida, porque nadie le dijo que volteara a ver a la mujer, ahora Jesús de forma voluntaria la voltea a ver. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Habla uno a uno con ella. Dios se pone a hablar uno a uno con ella. En toda esta historia, ¿cuántas veces habló la mujer adúltera hasta este momento? Ni una sola vez. Es Dios quien le da la palabra por primera vez a la mujer adúltera. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó y ella dijo, ninguno, Señor. Le dio oportunidad de hablar. Le dio oportunidad de expresarse. Ni yo te condeno, le dice el Señor Jesús. ¿Quién era el único justo de arrojarle una piedra a esta mujer y matarla? Jesús. Si Jesús lo hubiera matado en ese momento con una piedra, ¿hubiera sido justo Jesús? Sí. Porque Él es el Dios perfecto, todopoderoso. Él es el único que podría haberla matado de forma justa por el pecado que había cometido. Y sin embargo, siguiendo el carácter del Señor, de nuestro Dios, ¿qué hizo? Le dijo, ni yo te condeno. Yo soy el que te podría condenar, pero le dijo, ni yo te condeno. Misericordia. ¿Qué es la misericordia? Dios no me da lo que yo merezco, ¿verdad? Esa es misericordia de Dios. Dios no me da lo que yo merezco. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor Jesús? ¿A los cuántos años recibiste a Cristo? No sé, yo creo que todos tienen una historia distinta, ¿no? ¿Cuánto te ha perdonado el Señor Jesús? ¿Merecía ser condenado? Sí. ¿Merecías ir al infierno? Sí. Y Jesús dijo, ni yo te condeno. El único que podía condenarte dijo, yo no te quiero condenar. ¿Verdad? A través de la fe en Cristo Jesús, somos salvos. Nos perdonó, aún sin merecerlo. Ese Dios santo, santo, santo. ¿Puedes poner brevemente en la pantalla Apocalipsis 4:8? Tenemos que entender algo acerca de Dios muy brevemente porque ya creo que se está acabando el tiempo, pero vamos a ver Apocalipsis 4:8 en la pantalla. Mira quién es Dios. ¿Quién era el Jesús que estaba perdonando a esta mujer? Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y noche decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Millones y millones de ángeles día y noche le alaban y le dicen, santo, santo, santo. ¿Puedes poner 1 Timoteo 4:16? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es inmortal, vive en luz inaccesible a los hombres, el imperio sempiterno, el imperio eterno es de Él. Y este Dios todopoderoso, santo, 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 le dijo a la mujer, ni yo te condeno. Yo te perdono. Y vamos a terminar en el último versículo, vamos a ver aquí Juan 8:11. Una vez más, con este vamos a terminar. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le dice una cosa más. Vete y no peques más. El Señor quería restaurarla.
quería restaurarla. Y le da una orden, una instrucción: vete y no peques más. ¿Cuál es el arrepentimiento verdadero? No es sentirte mal. Sentirte mal es tu conciencia, sentirte mal es la convicción de pecado por el Espíritu Santo. El arrepentimiento es dejar de pecar. Vete y no peques más. Ya te perdonó el Señor, ya te dio vida nueva. Cada día sus misericordias son nuevas cada mañana, dice su palabra. El hecho de que estés aquí respirando el día de hoy es por Él. No lo merecemos. Y Él nos da una oportunidad de perdón, de seguirlo. Y nos dice el Señor: vete y no peques más. Es por tu bien, es porque te ama. ¿Cómo le vamos a responder? Pues ya nos toca a nosotros. ¿Qué hizo la mujer adúltera después de eso? Pues fue su decisión, ¿verdad? Hubo una mujer que después decidió enjugar los pies de Jesús con sus propios cabellos y que fue una fiel seguidora del Señor Jesús y que cambió su vida por completo, ¿verdad? Porque el Señor nos rescató a nosotros. Todos estuvimos como esta mujer adúltera y Él nos rescató. ¿Cuánto te perdonó el Señor? ¿Cómo le vamos a responder? ¿Vale la pena seguir al Señor? ¿Vale la pena responder el amor tan grande que te mostró en la cruz? Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias por tu palabra. Perdónanos, Señor, por las veces que nosotros te ofendemos, Señor, por las veces que no nos sujetamos a tu voluntad. Ayúdanos a amarte, Señor, como tú nos has amado, Padre. Gracias, Señor, por esa misericordia que tuviste por nosotros, cuando aún sin merecerlo, Señor, tú nos perdonaste, nos diste la salvación, Señor. Ayúdanos a seguirte, Padre. Muéstranos a cada uno de nosotros cómo podemos empezar, Señor, a edificarnos unos a otros. Ayúdanos a que en la iglesia nos podamos amar, que podamos edificarnos, a ayudar a que los demás vayan a Cristo, Señor. Ayúdanos a luchar contra nuestra carne, Señor, que quiera hablar mal de otros o chismear o destruir. Padre, ayúdanos a edificarnos. Si no es algo que va a edificar a otra persona, si no es algo que va a hablar bien de otra persona, ayúdanos a no decirlo, Señor, para que podamos edificarnos como tú nos perdonaste a nosotros, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres siempre fiel. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9.
¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quiere aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quiere aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar a nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.